En 1848, Abraham Lincoln viajaba en un barco de vapor frente a las cataratas del Niágara cuando en algún momento abrió su cuaderno. La anotación que hizo ese día sigue conservándose en los archivos. Los ojos de aquella raza extinta de gigantes, cuyos huesos llenan los túmulos de América, contemplaban el Niágara, igual que nosotros lo contemplamos ahora. 13 años después, ese hombre se convertiría en presidente de los Estados Unidos. Pero en ningún libro de texto escolar aparece esa anotación. Hoy vamos a analizar una historia que comenzó mucho antes de Lincoln y que no ha terminado hasta el día de hoy. 7 lugares en nuestro planeta, 6 descubrimientos distintos, un arma que perteneció a un gigante, huesos de gigantes cuya información fue borrada de todas las fuentes y piedras de construcción que nadie en el planeta podía levantar ni trabajar. Y 7 civilizaciones completamente distintas que nunca se vieron entre sí, pero todas sin excepción contaban la misma historia sobre seres humanos gigantescos. Y es precisamente por ahí donde empezamos. Todo el mundo hablaba de lo mismo. Si tomas las mitologías de distintos pueblos y empiezas a compararlas, no para discutir sobre religión, sino simplemente como textos históricos, bastante rápido aparece algo extraño. Pueblos que nunca se encontraron, que vivían en continentes distintos, que hablaban lenguas diferentes, describían en sus tradiciones al mismo ser, enorme, vivo, de carne y hueso, y que vivía en la tierra antes de que aparecieran los seres humanos ordinarios. En la Biblia, en el 6º capítulo del Génesis, está escrito claramente que en la tierra existían gigantes. En hebreo se les llama Nefilim, y en el texto no hay ninguna metáfora. Se trata de seres concretos, nacidos de la unión de humanos con seres superiores, que eran poderosos y renombrados. Los teólogos llevan 3000 años discutiendo ese fragmento, pero todas las traducciones coinciden en algo. Los Nefilim eran enormes y eran participantes reales de los acontecimientos. Los griegos tuvieron toda una guerra contra los gigantes, la gigantomaquia, que los autores de la antigüedad describían no como un cuento, sino como un evento históricamente ocurrido, tras el cual cambió todo el orden del mundo. Hesíodo, que vivió aproximadamente en el siglo VIII a.C., describía con detalle a los titanes como la primera generación de gobernantes de la tierra. Eran enormes, construían, guerreaban y al final perdieron. Los griegos lo consideraban igual que nosotros consideramos la historia del Imperio Romano. Fue hace mucho tiempo, pero ocurrió. Los escandinavos construyeron su visión del mundo literalmente alrededor de los gigantes. Según sus creencias, todo el mundo fue creado del cuerpo del primer gigante llamado Ymir. Y los Jotnar continuaban existiendo junto a los dioses, construyéndoles fortalezas, compitiendo con ellos, formando alianzas a veces. No eran monstruos al borde del mundo. Eran vecinos con quienes los dioses trataban cada día. El pueblo Paiute de Nevada nunca había leído la Biblia ni conocía la mitología griega, pero sus leyendas describían a los Siteka, seres enormes con cabello rojo que venían del océano. Mataban personas y se las comían. La guerra entre las tribus y los Siteka duró varias generaciones, hasta que todas las tribus de la región se unieron y acorralaron a los últimos en una cueva concreta, donde los quemaron vivos. Los ancianos Paiute transmitían esta tradición igual que los europeos transmitían la historia de las cruzadas, con nombres, lugares y detalles concretos. En el sur de África, las tradiciones zulúes hablan de gigantes que caminaban por la tierra en la época en que todavía se estaba enfriando y endureciendo. Estas historias existían mucho antes de que los misioneros europeos llegaran a la región, por lo que cualquier influencia cristiana queda completamente descartada. Las tradiciones japonesas sobre los Oni los describen como seres con equipamiento de combate completo, armadura, armas, tácticas de batalla. El épico indio menciona a los asuras y rakshasas como gigantes contra quienes los dioses libraron guerras que duraron años, con descripciones de batallas que ocupan cientos de páginas de detalles técnicos. Un antropólogo te dirá que esto es un arquetipo, que el cerebro humano tiende a percibir las amenazas como algo más grande que nosotros mismos. Por eso los enemigos en los mitos siempre crecen hasta dimensiones gigantescas. Es una explicación razonable y funciona para muchos casos, pero no explica un detalle concreto que aparece de forma independiente en las tradiciones Paiute, en las leyendas zulúes y en varias otras tradiciones. El cabello rojo es un detalle demasiado específico para un arquetipo. Los arquetipos no especifican el color del cabello. Escribe en los comentarios de qué país eres y si en tu cultura existen tradiciones similares. Me interesa de verdad saber qué tan extendido está esto. El siguiente bloque ya no trata de leyendas, sino de un objeto guardado en un museo que se puede tocar con las manos. El arma real de un gigante.
En el santuario Kibitsu de la prefectura japonesa de Okayama se conserva una espada llamada Norimitsu Odachi. Fue forjada en 1446 por el maestro herrero Osafune Norimitsu y la hoja mide 3,77 metros con un peso de aproximadamente 15 kilogramos. Cuando escuchas estas cifras por primera vez, no impresionan demasiado. Bueno, una espada grande, pero cuando empiezas a comparar, la imagen en tu cabeza cambia por completo. Una katana estándar, la espada que un samurái llevaba al cinto y con la que iba al combate, mide 70 centímetros y pesa menos de 1 kilogramo. Una nodachi, la espada de combate más larga de la tradición japonesa, usada en batallas en campo abierto, alcanza como mucho 140 centímetros. La Norimitsu Odachi es casi 3 veces más larga que cualquier espada de combate japonesa conocida y unas 15 veces más pesada. Solo mantenerla en posición horizontal con los brazos extendidos requiere una fuerza muscular que ningún deportista profesional de hoy en día posee. Y sin embargo, la espada está fabricada exactamente igual que las armas de combate reales. En la hoja se conserva la línea de temple, el jamón, una fina frontera ondulada entre distintas zonas del acero, que solo se forma mediante un proceso de tratamiento térmico muy específico. Primero se cubre la hoja con arcilla de distinto grosor en diferentes zonas. Luego se calienta a una temperatura precisa y se enfría bruscamente. Este proceso dura varios días y se realiza exclusivamente por la funcionalidad del arma, porque es lo que le da a la hoja la combinación correcta de dureza y elasticidad. Ningún maestro japonés aplicó jamás esta técnica a objetos decorativos. Sencillamente, no tiene sentido, lleva demasiado tiempo, es demasiado costoso, y el resultado visual puede imitarse de forma mucho más sencilla. La versión oficial, que puedes leer en cualquier libro de consulta, dice que era un objeto ritual, una ofrenda a los dioses o una demostración de la habilidad del herrero que quería mostrar de lo que era capaz. Suena razonable, hasta que te haces la siguiente pregunta. Entonces, ¿para qué necesita un temple de combate? Si el objetivo es impresionar por la belleza o el tamaño, el hamon puede aplicarse como imitación. Los maestros japoneses sabían perfectamente hacer objetos hermosos para los templos y tienen un aspecto completamente distinto. Todo en la Norimitsu Odachi, sus proporciones, su material, su tecnología, apunta a que es un instrumento de trabajo diseñado para un uso concreto. El problema es que ese uso requiere un propietario de unos 3 metros de altura. La medicina conoce el fenómeno del gigantismo, una condición en la que la producción excesiva de hormona del crecimiento hace que el cuerpo crezca de forma significativamente más prolongada e intensa de lo normal. La persona más alta de la historia documentada, el estadounidense Robert Wadlow, fallecido en 1940, alcanzó los 2,72 m y su estatura seguía aumentando hasta el momento de su muerte. Los médicos no sabían cuál habría sido su límite. Las mutaciones genéticas de los receptores de la hormona del crecimiento, descritas en la literatura médica en las últimas décadas, permiten teóricamente tamaños corporales significativamente mayores, simplemente porque esas personas suelen morir jóvenes a causa de la enorme carga sobre el corazón y las articulaciones. ¿Cuántos enterramientos antiguos con huesos anormalmente grandes no han sido investigados de forma sistemática? Es una pregunta aparte, a la que volveremos más adelante. La Norimitsu Odachi está en su vitrina, oficialmente una ofrenda a los dioses, pero en la tradición japonesa, los dioses no usaban armas, controlaban las fuerzas de la naturaleza. Las armas las usaban los Oni, y para ellos esta espada habría sido perfecta. Lo que quedó en la piedra. En la provincia de Mpumalanga, al este de Sudáfrica, hay un afloramiento de granito que los habitantes locales llevan tiempo llamando la huella de Dios. Y cuando en 1931 el granjero Stoffel Coetzee se detuvo ante esa roca y miró con atención, entendió por qué. En la superficie del duro granito se distingue claramente la huella de un pie, 5 dedos, el arco plantar, el talón, todo anatómicamente preciso. La longitud de la huella es de unos 60 centímetros. Aplicando las proporciones antropológicas estándar, que son aproximadamente iguales para todas las personas, el ser que dejó esa huella medía unos 7,5 metros de altura. Las comunidades zulúes conocían este lugar mucho antes que Coetzee. En sus tradiciones orales, que existían antes de que los europeos llegaran a la región, se hablaba de gigantes que caminaban por la tierra al comienzo mismo de los tiempos, cuando el mundo era aún joven y no tan duro como ahora. Cuando la tierra se enfrió y endureció, los gigantes se fueron, pero en algunos lugares quedaron sus huellas. Para los zulúes, esta roca no era un misterio ni una atracción turística, sino simplemente la confirmación de lo que ya sabían. En 2014, el geólogo Robert Schoch de la Universidad de Boston
un hombre con buena reputación científica, conocido entre otras cosas por haber demostrado que la Esfinge es significativamente más antigua de lo que se creía. Es decir, alguien que no teme las conclusiones incómodas. Llegó a examinar la huella. Su veredicto fue claro: tafoni, un proceso geológico natural en el que el agua penetra en las microfisuras de la roca, se congela, se expande y va desgastando poco a poco cavidades en la superficie de la piedra. En determinadas condiciones, el tafoni crea formas redondeadas que a veces se parecen a formas biológicas. Schoch dijo que era exactamente ese caso. Al mismo tiempo, Schoch añadió que el parecido con una huella humana era, su palabra, asombroso. El problema con la explicación del tafoni es el siguiente. La roca en la que se encuentra la huella es el batolito de Mpuluzi, con una antigüedad de 3.100 millones de años. El granito de este tipo se forma a gran profundidad a temperaturas superiores a 800 grados. Y cuando finalmente sale a la superficie, a través de procesos geológicos, ya está completamente sólido. El tafoni actúa sobre la superficie de roca ya endurecida y crea cavidades redondeadas sin relieve definido. No puede crear una huella anatómicamente precisa con impresiones de dedos bien marcadas y un arco plantar pronunciado, porque la meteorización química simplemente no funciona así. Esto no significa que Schoch esté equivocado. Significa que su explicación es incompleta. Ante eso tenemos dos opciones, y ambas son incómodas. Primera, la roca en algún momento estaba lo suficientemente blanda en la superficie como para aceptar una huella. Entonces, la pregunta es, ¿qué la dejó? Segunda, no entendemos completamente la mecánica de la formación de formas superficiales en el granito. La geología todavía no ha propuesto una tercera opción, y ningún científico ha regresado a ese lugar. La piedra sigue donde siempre estuvo. Los zulúes siguen llamándola la huella de Dios, y nosotros seguimos adelante, hacia un lugar donde se encontraron huesos, pero a dónde fueron después nadie lo sabe. Lo más inquietante es que los registros desaparecieron por orden oficial. La Biblioteca de los Gigantes. En 1976, el investigador argentino Juan Morich afirmó que en las selvas de la provincia de Morona Santiago, en el sureste de Ecuador, había encontrado un extenso sistema de túneles subterráneos de cientos de kilómetros de longitud. En su interior, según él, había una enorme biblioteca, miles de placas metálicas grabadas con tal precisión que claramente no habían sido hechas a mano. Los habitantes locales del pueblo Shuar llamaban a ese lugar Cueva de los Tallos. Morich no era un soñador solitario. En 1976 organizó una expedición a gran escala junto con el ejército británico. Entre los participantes estaba el astronauta Neil Armstrong, el primer ser humano en pisar la Luna. Armstrong era descendiente del clan escocés Armstrong, y en la cueva, supuestamente, se guardaban artefactos relacionados con ese nombre, lo que explicaba su interés personal. La expedición pasó varias semanas en las cuevas, exploró kilómetros de galerías subterráneas y efectivamente documentó objetos de piedra y metal inusuales. El informe oficial de la expedición fue redactado, entregado a las autoridades ecuatorianas y clasificado como secreto. Lo que Morich había descrito incluso antes de la expedición sonaba increíble. Placas metálicas de una aleación que no podía identificarse. En ellas había grabadas imágenes, mapas del cielo estrellado, esquemas anatómicos y, lo que más nos interesa, figuras de personas muy grandes. Junto a siluetas humanas normales había seres varias veces más grandes, no dioses en las nubes, no símbolos abstractos, simplemente personas muy grandes, representadas como parte de la vida cotidiana. La ciencia oficial reaccionó a estos hallazgos de manera predecible. Algunos investigadores llegaban, miraban, se encogían de hombros y se iban. Ninguna publicación en revistas científicas revisadas por pares. Ninguna excavación oficial. Las cuevas existen. Eso es un hecho. Los espeleólogos las visitan hasta el día de hoy. Los artefactos de los que hablaba Morich nunca han sido ni confirmados ni refutados oficialmente. El pueblo Shuar ve este lugar de otra manera. Para ellos, la Cueva de los Tallos es un lugar sagrado donde se guarda la memoria de una época en que seres que ya no existen caminaban por la tierra. No lo consideran una leyenda, lo consideran historia. El gobierno intentó ocultarlo todo. En el siglo XIX, los Estados Unidos exploraban activamente nuevos territorios. Se construían carreteras, se araban campos, se excavaban canales. Los trabajadores abrían la tierra constantemente y casi en todas partes bajo ella aparecían antiguos túmulos funerarios.
Los habían construido pueblos que vivían en el continente mucho antes que los europeos, y en esos túmulos se encontraban regularmente huesos, solo que eran huesos muy grandes. El New York Times publicó durante varias décadas reportajes sobre hallazgos de ese tipo, sin tono sensacionalista, en el lenguaje ordinario de las noticias locales. Tal condado, tal profundidad, tales medidas. En los archivos del condado de Morgan, en Virginia Occidental, está documentado un esqueleto de 2,54 metros de longitud con un cráneo de grosor anormal, mandíbulas masivas y una doble fila de dientes. En otros casos, se describían cuerpos envueltos en tejidos de compleja confección, cubiertos de adornos de cobre, con collares de cientos de perlas de río. No era una cultura cavernícola sin nombre, sino una civilización con tradiciones y artesanía. En 1911, todo esto recibió una confirmación física inesperada. Un grupo de mineros extraía guano de aves en la cueva de Lovelock, en el estado de Nevada, y bajo años de sedimento encontró un enterramiento. Los restos pertenecían a seres de unos 3 metros de altura. Los huesos femorales tenían el grosor del brazo de un adulto. Los cráneos habrían podido contener el cerebro de 2 personas normales, y en algunos se conservaban mechones de pelo rojo. Cuando los indios Paiute locales se enteraron, sus ancianos confirmaron: era exactamente la cueva de la que hablan sus tradiciones sobre los Sitekha. No se sorprendieron, ya lo sabían. Hallazgos de este tipo se documentaron en todas partes, desde Ohio hasta Florida, desde Missouri hasta la costa del Pacífico. Y cada vez que esto se hacía público, llegaban representantes de la institución Smithsonian, se llevaban los huesos para su estudio científico. Y esos huesos dejaban de existir en el espacio documental. Nunca se publicaban como muestras estudiadas. Nunca aparecían en colecciones de museos. Nunca iban acompañados de artículos científicos. Simplemente desaparecían. En 1881, el director de la Oficina de Etnología de la institución Smithsonian, John Wesley Powell, dio una orden oficial para destruir u ocultar los hallazgos que contradijesen la historia oficial de la colonización del continente americano. Es un hecho documentado, confirmado por correspondencia interna. La versión oficial sostenía que antes de la llegada de los ancestros de los pueblos indígenas actuales, el continente estaba prácticamente vacío. La existencia de una civilización anterior y más avanzada, o simplemente físicamente diferente, destruía completamente ese cuadro, y con él la lógica política construida sobre él. Los antropólogos modernos señalan con razón que parte de aquellos reportajes periodísticos fue escrita por personas sin formación antropológica que fácilmente cometían errores de interpretación. Huesos incorrectamente ensamblados de varias personas diferentes podían dar fácilmente la impresión de un solo esqueleto enorme. Y algunos hallazgos eran directamente falsificaciones intencionadas para atraer turistas. Es una objeción legítima y se aplica a algunos casos, pero no explica por qué fue necesaria una directiva oficial para destruir los materiales si todos esos materiales eran simplemente errores periodísticos. Los errores no requieren directivas, simplemente se ignoran. Escribe en los comentarios qué crees tú. ¿Fue esto precaución científica o algo más? A continuación te hablaré de cosas que no pudieron destruirse, simplemente porque cada una pesa hasta 100 toneladas. ¿Para quién eran esos sarcófagos? En 1988, el empresario suizo Gregor Sporry llegó a El Cairo como turista ordinario interesado en la historia de Egipto. El barman de su hotel le ofreció una tarde llevarlo a visitar a un conocido en un pueblo a unos 100 kilómetros de la ciudad, de manera no oficial, por una modesta tarifa. El conocido se llamaba Naguib y su familia llevaba varias generaciones ganándose la vida encontrando y vendiendo objetos de enterramientos antiguos. En Egipto, una profesión con miles de años de historia. Por $300, Naguib sacó una caja de madera, la abrió y desembolsó una envoltura de cuero. Dentro había un dedo momificado, medía 38 centímetros de longitud. Para comparar, el dedo corazón de una persona de 1,80 m mide aproximadamente 8 o 9 centímetros. El dedo que Sporry tenía en sus manos era casi 5 veces más largo. La piel estaba conservada y era firme. En los pliegues se detectaban rastros de un hongo típico de las momias egipcias. La uña estaba en su lugar. El hueso sobresalía de un corte limpio y uniforme, como después de una amputación quirúrgica, no un desgarro ni un golpe. Según las proporciones anatómicas estándar, el ser al que pertenecía ese dedo medía unos 5 metros de altura. Naguib también mostró una radiografía tomada en los años 60, mucho antes de la visita de Sporry, con un certificado de autenticidad. Un especialista en momias que estudió las fotografías posteriormente confirmó que los huesos y las articulaciones corresponden a la anatomía humana, pero están anormalmente engrosados. El patólogo médico Carl Bader
formuló su impresión de la siguiente manera: todo tiene exactamente el aspecto de un dedo momificado de un enorme ser humanoide, pero la biología evolutiva no contempla la existencia de tales organismos. Sperry publicó las fotografías en una revista alemana. Las declararon falsificación. Naguib murió poco después, y el dedo desapareció igual que desaparecen muchos artefactos egipcios que no encajan en el cuadro establecido. Esta historia es fácil de dejar de lado. Hay de todo lo que se vende a los turistas cerca de los hoteles egipcios, pero justo al lado, en la necrópolis de Saqqara, hay algo que no ha ido a ninguna parte, porque sencillamente no se puede llevar. En 1850, el egiptólogo francés Auguste Mariette se abrió paso entre escombros bajo la meseta de Saqqara y descubrió un corredor subterráneo de más de 100 metros de longitud. En los nichos laterales había 24 cajas de granito, talladas en granito negro y rosa. Cada una pesa entre 60 y 100 toneladas, más la tapa, que añade otras 20 o 30. Las dimensiones, 4 metros de longitud, más de 2 de anchura, 3 de altura, equivalen aproximadamente al volumen de un contenedor marítimo estándar, solo que no de metal, sino de un único monolito de granito duro. La egiptología oficial explica estas cajas como sarcófagos para los sagrados toros Apis, que en el antiguo Egipto eran venerados y enterrados con honores rituales. El problema es que un toro adulto mide unos 2 metros de longitud, mientras que estas cajas están pensadas para algo considerablemente más grande. La mayoría fueron encontradas completamente vacías, sin un solo rastro de materia orgánica, ni huesos, ni pelo, ni resinas aromáticas, sin las cuales ningún enterramiento egipcio se producía. El ingeniero Christopher Dunn llevó instrumentos de medición de precisión a Saqqara y midió las tolerancias de las superficies interiores. La lisura, precisa hasta la micra, es el nivel de una máquina herramienta CNC moderna. Cuando Dunn se dirigió a una empresa de fabricación americana pidiéndole que reprodujera una caja así de un único bloque de granito, la respuesta fue tajante: imposible con cualquier presupuesto. Lo máximo que se puede hacer es ensamblarla a partir de 6 placas separadas, y el túnel es solo 60 centímetros más ancho que las cajas, 30 a cada lado. ¿Y cómo se introdujo un monolito de 100 toneladas en ese espacio? Se giró y se bajó a un nicho. Ningún ingeniero ha propuesto hasta ahora una explicación que funcione. Los egipcios de épocas posteriores, que decoraban las paredes de esos nichos, simplemente bordeaban las cajas y colocaban las baldosas del suelo alrededor de ellas, igual que se bordea una roca incrustada en el suelo. Eso significa una sola cosa. Ya entonces, nadie sabía cómo habían llegado allí esas cosas ni cómo podían moverse. Piedras que nadie puede levantar. Mark Twain era un hombre de lengua afilada y escepticismo firme hacia todo lo que oliera a misticismo o exageración. Cuando en 1869 viajaba por Oriente Próximo y escribía su libro Los inocentes en el extranjero, en su mayor parte se burlaba de las exóticas atracciones turísticas y del entusiasmo de sus compañeros de viaje. Pero cuando llegó a Baalbek, en el Líbano, algo cambió. Twain se detuvo y escribió: una raza de dioses o gigantes debió haber habitado este lugar. Seres humanos ordinarios no podrían haberlo hecho. Eso lo escribió Mark Twain, el hombre que hizo de burlarse de las supersticiones su profesión. En el Valle de la Bekaa, a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, se alzan las ruinas del templo de Júpiter, construido por los romanos hace aproximadamente 2000 años. Las propias ruinas son impresionantes, pero ese no es el punto. El punto es el cimiento bajo ellas. Bajo la mampostería romana hay una plataforma de bloques de una escala completamente diferente. 3 de ellos forman el llamado trilitón. Cada uno pesa unas 800 toneladas. Cada uno mide más de 19 metros de longitud. Y los 3 están elevados a una altura de 6 metros y encajados con precisión milimétrica sin un solo gramo de mortero. 800 toneladas equivalen aproximadamente al peso de 2 aviones de pasajeros Boeing 747 completamente cargados. Y esa carga no solo había que moverla, sino elevarla a la altura de un edificio de 2 plantas y colocarla con tanta precisión que todavía hoy no cabe la hoja de un cuchillo entre los bloques. En una cantera, a 800 metros del templo, sigue habiendo un bloque que comenzó a tallarse de la roca, y por alguna razón se dejó sin terminar. Lo llaman la Piedra del Sur, y pesa unas 1200 toneladas. En 2014, el Instituto Arqueológico Alemán encontró junto a él otro más, que estaba más profundo, la Piedra Olvidada, con un peso de unas 1500 toneladas. Es la piedra trabajada más grande jamás descubierta en la Tierra, y ninguna grúa existente hoy en día puede levantarla. Las máquinas de elevación más potentes del mundo están diseñadas para unas 1200 toneladas en condiciones ideales.
Los romanos que construyeron el templo sobre ese cimiento estaban obsesionados con la documentación. Registraban cada saco de material de construcción, cada trabajador contratado, cada decisión del proyecto. Los documentos sobre el templo de Júpiter en Baalbek se conservan. Los documentos sobre la construcción del cimiento debajo de él no existen, ni uno solo. La única explicación razonable: cuando los romanos llegaron a ese lugar, el cimiento ya estaba aquí, simplemente construyeron encima. El arquitecto francés Jean-Pierre Adam publicó en 1977 unos cálculos. Para desplazar horizontalmente un solo bloque del trilitón por una superficie plana con rodillos de madera, se necesitaría la fuerza de tracción simultánea de unos 40.000 personas, solo para el desplazamiento horizontal. ¿Cómo exactamente se elevaron los bloques a 6 metros y se colocaron con precisión milimétrica? Esa pregunta la evitan por completo los cálculos oficiales, porque sencillamente no hay respuesta. Las tradiciones locales atribuyen la construcción de Baalbek a gigantes que trabajaban por orden de Caín, Nimrod o el rey Salomón, según la fuente. El patriarca maronita del Líbano, Stefan Duwayhi, registró la tradición literalmente en el siglo XVII. La fortaleza de Baalbek es la construcción más antigua del mundo. Caín la construyó y la pobló de gigantes. Independientemente de cuán literalmente se quiera tomar esa tradición, el hecho permanece. Nadie sabe quién construyó lo que hoy se encuentra bajo el templo de Júpiter. La ciencia oficial es honesta en esto. Las hipótesis existentes sobre los métodos de construcción nunca han sido reproducidas experimentalmente, ni siquiera al 1% de las cargas reales. Simplemente no lo sabemos. Mira lo que hemos repasado hoy. 7 civilizaciones que nunca se encontraron describían en sus tradiciones al mismo ser, una espada con temple de combate que físicamente no podía haber pertenecido a un ser humano. Una huella en granito de 3.000 millones de años, miles de esqueletos desaparecidos por orden oficial, cajas de granito que estaban aquí antes de que comenzara la historia egipcia, una piedra de 1.500 toneladas sin un solo documento sobre quién la hizo. La ciencia oficial explica cada uno de estos hechos por separado, pero no explica por qué todos los pueblos del mundo, sin conocerse entre sí, recordaban lo mismo. Dele like al vídeo si lo viste hasta el final. Realmente ayuda al canal y escribe en los comentarios qué hecho te sorprendió más. Gracias por ver. Hasta la próxima.